cuarta y última parte de cardigan musgo. En esta última parte vamos a ver cómo terminar las mangas, coser los botones y cómo queda al final. Vamos a tejer todos los puntos como se presentan. En este caso es un punto derecho, lo sacamos en derecho, el próximo es un punto revés, lo tejemos en revés y repetimos hasta el final de la fila. Fila número 5, vamos a tejer un punto derecho, un punto revés y luego tejemos 2 puntos derechos juntos, esto es una disminución. Y vamos a repetir esto hasta el final de la fila. Un punto derecho, un punto revés, 2 puntos derechos juntos. Y repetimos. Fila número 6, vamos a deslizar el primer punto en revés sin tejer. Tejemos un punto derecho, 2 puntos revés juntos y repetimos hasta el final. Un punto derecho, 2 puntos revés juntos y repetimos. Repetimos esto hasta que tengamos 2 puntos restantes. Una vez que llegamos al final, tejemos los 2 últimos puntos juntos en derecho. Fila número 7, deslizamos el primer punto en derecho sin tejer. Tejemos 2 puntos revés juntos, esto es una disminución. Un punto derecho, 2 puntos revés juntos, un punto derecho y repetimos hasta tener 2 puntos restantes. Una vez que llegamos al final, tejemos un punto derecho y el último punto en revés. Deberías tener 14 puntos en total. Fila número 8, vamos a tejer todos los puntos como se presentan. Nuestro primer punto en este caso es un punto derecho, así que lo vamos a sacar sin tejer en derecho. El segundo es un punto revés, lo tejemos en revés. El siguiente es un punto derecho y así seguimos en punto elástico de 1 por 1 hasta el final. Repetí esta fila tantas veces como quieras. Una vez que estás conforme con el largo, cerramos todos los puntos como se presentan. Una vez finalizado el punto elástico del puño, vamos a coser el interior de las mangas.
Colocamos algunos marcadores para saber dónde van a ir nuestros botones, los cosemos y listo. But